Bien, ahora sí, vamos a empezar a clasificar los filtros. Los filtros los podemos clasificar por tres formas. Primero, tipo de filtro. Acá tenemos si son pasivos o activos. Los filtros pasivos, solo resistencias, bobina, capacitor, ¿sí? Combinación de estos componentes. Filtros activos, resistencia, bobina, capacitor, más amplificador operacional. O transistor, ¿sí? Entonces, para que sea activo tiene que tener un amplificador operacional o un transistor. Puede o no tener ganancia este amplificador, porque yo puedo poner un amplificador operacional como un buffer, que lo único que hace es separar impedancias o tener la misma tensión de salida que de entrada. Pero si tiene un operacional, o sea, si tiene un elemento activo, un amplificador operacional o un transistor, ya pasa a ser un filtro activo. Segundo, orden del filtro. Para ver el orden del filtro tengo dos opciones. Opción 1, circuital. Cuento cantidad de componentes reactivos de capacitores o bobinas que no se puedan agrupar. Ojo, estoy hablando del capacitor y de la bobina, no de la impedancia. Porque nosotros vimos que las impedancias capacitivas e inductivas sí se pueden agrupar, se suman, se hace la fórmula de paralelo, todo. Pero eso ya es transformado al régimen de la frecuencia. Nosotros acá estamos hablando en el circuito original, el capacitor y la bobina. Ejemplo, si tengo algo así, parece repetitivo, pero bueno. Este circuito tiene un solo capacitor, con lo cual es un filtro de primer orden. Este circuito C1, C2, tiene dos capacitores, pero estos dos capacitores, al estar en paralelo, yo puedo buscar una capacidad equivalente, agrupándolos. Entonces también es de primer orden. En cambio, si yo tengo algo así, por ejemplo, tengo un capacitor y una bobina, o sea, tengo dos componentes reactivos, con lo cual esto es un segundo orden. Y así sucesivamente, ¿sí? Si yo acá agrego ahora una resistencia con un capacitor en serie, bueno, esto será un tercer orden, porque este capacitor no se puede agrupar con nadie. Entonces, cuento la cantidad de componentes reactivos, o sea, cantidad de capacitores o bobinas, y eso me dice el orden del filtro. La segunda opción es ver el grado del polinomio denominador de la función transferencia. Nosotros vimos que la función transferencia de este circuito, BO sobre BI, nos quedaba 1 sobre J omega CR más 1.
En el denominador me queda un polinomio, donde la variable, recuerden, es j omega. Y este polinomio, si ustedes recuerdan un poquito de matemática, el orden o el grado del polinomio era a qué valor está elevada la variable. En este caso tengo la variable elevada al 1, porque tengo j omega, no más. Entonces es un filtro de primer orden. Si a mí me hubiese quedado en un segundo orden, BO sobre BI, igual a 1 sobre j omega al cuadrado más una constante por j omega más una constante, este polinomio, el denominador, tiene grado 2. ¿Por qué? Porque j omega está elevado al cuadrado. Entonces es segundo orden. Y si fuese un tercer orden, ¿qué tendría que tener? Bueno, tendría que tener un polinomio en el denominador de grado 3. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a trabajar con filtros de primero y segundo orden. Más de eso no. Después vamos a ver el año que viene que se trabaja siempre con filtros de primero y segundo orden porque yo puedo agrupar filtros. Puedo tener un filtro de primer orden y atrás uno de segundo orden y eso me da uno de tercero. O dos de segundo orden y uno de cuarto y así sucesivamente ir combinándolos. Entonces, clasificación, tipo de filtro si es activo o pasivo, orden del filtro, primer orden, segundo orden, lo veo con la cantidad de componentes reactivos o bien con la función transferencia, el grado del denominador. ¿Sí? Y la tercera clasificación es por banda de paso. ¿Qué es esto de banda de paso? Bueno, rangos de frecuencia que el filtro deja pasar la señal. O sea que la ganancia BO sobre BI es chica. Perdón, repito. Banda de paso es el rango de frecuencias donde la señal de salida BO es considerable frente a la señal de entrada. ¿Sí? Es decir, puedo tener un filtro que sea sin ganancia, o sea, totalmente pasivo, donde en la banda de paso BO sobre BI valga 1. Entonces, durante toda esa banda de frecuencias, la señal de salida BO es igual a la señal de entrada que yo puse. O puedo tener un filtro que amplifique, porque tiene un amplificador de salida, por ejemplo. Entonces, toda esa banda de paso, la salida es más grande que BI. Lo que es seguro es que en la banda de paso yo la señal de salida la puedo medir y la veo. La mido con un osciloscopio y veo la frecuencia de esa bien, ¿sí? No está atenuada. Por eso tiene una banda de paso y una banda de atenuación. ¿Qué es una banda de atenuación? La banda donde el rango de frecuencias, donde la señal de salida es muy chica y se empieza a hacer comparable al ruido. Entonces no la puedo medir. Ya la filtré. Por eso se llama filtro, porque eliminé esas frecuencias. Según la banda de paso, el filtro puede ser pasabajos, en cuyo caso el módulo de la función transferencia idealmente hace algo así. A esto se le llama frecuencia de corte. Este eje frecuencia, esto es BO sobre BI. ¿Sí? Esto es un filtro pasabajos ideal. ¿Qué es un filtro pasabajos ideal? Antes de la frecuencia de corte, toda la señal pasa. Después de la frecuencia de corte, toda la señal vale cero, la señal de salida. Eso es ideal, no se puede construir. ¿Sí? ¿Cómo es un filtro pasabajo de primer orden real? Bueno, un filtro pasabajo de primer orden real hace algo así. Se mantiene, acá cae al 70% y acá tiende a cero. ¿Sí? ¿Qué cambia de un primer orden a un segundo orden? Bueno, lo que va a cambiar principalmente de un primer orden a un segundo orden, en el caso del pasabajo, es esta pendiente. La pendiente con la que atenúa, ¿sí? En un segundo orden, esto hace más así, más abrupto, ¿sí? Rápidamente
la señal se atenúa mucho más rápido de lo que estaba antes. ¿Sí? Ahí, segundo orden. ¿Está bien? En un tercer orden, más todavía, en un cuarto más. O sea, a medida que yo aumento el orden del filtro, lo que mejoro es lo que se llama el roll-off. El roll-off es la pendiente de caída de atenuación. ¿Y para qué me sirve aumentar el filtro, el orden del filtro? Bueno, si ustedes recuerdan de lo que vimos en el video anterior, Fourier me decía que cualquier señal se compone de distintas frecuencias. ¿Sí? Si yo tengo un filtro pasa abajo que hace algo así, esta señal pasa. ¿Atenuada? Sí, atenuada. Pero todavía tiene mucha fuerza comparada con esta. Entonces en el tiempo yo la sigo viendo. En cambio, si yo tengo un filtro pasa abajo que viene así y de golpe hace algo así, porque tiene un mejor roll-off, tiene un mayor orden, y esta señal ya ahora no la veo a la salida, porque la amplitud de este palito es hasta acá, es hasta la línea azul. Entonces ya está muy atenuada respecto a la amplitud del palito fundamental. ¿Y los dos son filtro pasa abajo? Sí, los dos son filtro pasa abajo. ¿Y los dos tienen la misma frecuencia de corte? Sí, los dos tienen la misma frecuencia de corte. Pero este orden del filtro es mucho mayor. Y como es mayor, tiene una mejor pendiente de caída, entonces va a eliminar mejor las frecuencias por encima. ¿Y qué cambio tiene circuitalmente? Y bueno, circuitalmente nosotros vimos recién, para tener un filtro pasa abajo de mayor orden, tendría que tener más cantidad de componentes reactivos. O sea, voy a sumar componentes a mi circuito. Y entonces siempre me va a servir aumentar el orden. Y no siempre por ahí. Porque, a ver, hay filtros donde la frecuencia que yo quiero filtrar están muy separadas entre sí. Entonces, con un filtro de primer orden, por ahí lo puedo eliminar tranquilamente. Y hay filtros donde las frecuencias que yo quiero filtrar están muy juntas entre sí. Entonces, cuanto más juntas están entre sí las frecuencias, y ahí por ahí necesito un orden mayor. ¿Se justifica si yo tengo una frecuencia, la frecuencia que quiero acá, y la frecuencia que quiero filtrar acá? ¿Se justifica poner un segundo orden? Y no, la verdad que no. Aumentás la cantidad de componentes, aumentás la dificultad de la placa, aumentás el costo para algo que es innecesario, porque total, esta frecuencia, con un filtro de primer orden, que es esta que dibujamos acá primera, y ya no la veo. Está recontra filtrada comparado con esta que es la que yo quería ver, por ejemplo. Entonces, elegir el orden del filtro depende de cuán separado esté las frecuencias que yo quiera filtrar respecto a la frecuencia que yo quiero dejar pasar. ¿Está bien? Eh, bien. Entonces, una aplicación típica del filtro paso abajo es obtener el valor de continua de una señal de PWM, por ejemplo. Ustedes vieron señales de PWM, la señal de PWM lo que hace es, ajustando el ancho del pulso, variar el valor de continua o el valor de medio de la señal. Bueno, si yo quiero obtener ese valor medio realmente, o sea, tener esa continua, bueno, pondré un filtro pasa abajo que se quede solamente con la componente de continua, que es la frecuencia cero. Y todos los demás armónicos de esta cuadrada, que tiene la PWM, y bueno, las voy a eliminar. O sea que mi frecuencia de corte va a estar por acá, para el caso de un filtro pasabajos que se quiera quedar con la frecuencia, con el valor medio nomás, y que no le importe la cuadrada. ¿Está bien? Es una aplicación de pasabajo. Bien, ¿qué más tengo como filtros? Bueno, después tengo su correlato, el contrario. Un filtro pasa altos. Un filtro pasa altos, lo que va a hacer es todo lo contrario. Idealmente, ¿sí? En baja frecuencia no va a dejar pasar nada y después va a empezar a pasar todas las altas frecuencias.
Nuevamente, esto es frecuencia de corte, esto es BO sobre BI en módulo, y esto es frecuencia. Entonces, toda esta zona es lo que llamamos banda de paso. Y esta zona es lo que llamamos banda de atenuación, donde filtra, ¿sí? Pasa altos. Pasa altos, o sea, a partir de la frecuencia de corte para arriba, tengo señal a la salida. Eso quiere decir pasa altos. Pasa bajos, a partir de la frecuencia de corte hacia la continua, tengo señal a la salida. ¿Está bien? Circuito típico de primer orden pasa bajos, pasa altos, es un CR. Este circuito es un pasa altos, ¿sí? De primer orden. Con lo cual, su respuesta hace algo así. Si quiero un segundo orden, bueno, mi respuesta ¿qué va a ser? Va a ser algo más abrupto. ¿Cómo formo fácil un filtro de segundo orden? Agarro esto mismo, pongo un buffer en el medio, un operacional, ya lo transformo en un filtro activo y replico el mismo circuito. Capacitor RC. Listo. Tengo un filtro pasa altos de segundo orden en la misma frecuencia de corte. ¿Sí? Esto lo vamos a demostrar en otro video. Vamos a hacer la función de transferencia de este filtro. Pero es el mismo filtro pasa altos replicado. ¿Quiero un tercer orden? Pone otro buffer y pone el mismo filtro de vuelta. Y así vas aumentando el orden del filtro. Cuando haces la transferencia de esto, abajo te queda JMA al cuadrado. Entonces te queda un filtro de segundo orden. Bien. ¿Qué más tenemos? Después tenemos el pasabanda. Antes del pasabanda. Pasa altos. Dijimos, aplicación del pasabajo, por ejemplo, quedarme con el valor de continua. Aplicación de pasa altos, todo lo contrario. Eliminar una continua, por ejemplo. Tengo una señal cuadrada que está montada con un nivel de continua porque valía entre 0 y 12 volt, por ejemplo. Le pongo un filtro pasa altos y la tengo entre menos 12, entre menos 6 y 6, por ejemplo. ¿Sí? Le elimino la continua. Esto lo hicieron un montón de veces. Poner un capacitor en serie para desacoplar la continua. ¿Sí? Bueno. Nada más que yo al agregarle una resistencia, puedo sintonizar a partir de qué frecuencia digo que empieza a pasar. ¿Sí? Con el capacitor en serie solamente bloqueo la continua directamente. Filtro pasa alto. Pasabanda. Bueno, ¿qué es un pasabanda? Un pasabanda es una combinación entre un pasabajos y un pasalto. Tengo un rango de frecuencia donde trabaja el pasabajos y tengo un rango de frecuencia donde trabaja el pasalto, donde filtra uno, filtra el otro. Si combinamos ambas transferencias, llegamos a una respuesta de este tipo. Nuevamente, idealmente, hace algo así. ¿Cuál es la particularidad que tiene un pasabanda? Sí o sí tengo dos frecuencias de corte. Frecuencia de corte inferior, que es de la frecuencia para abajo que no pasa señal, y frecuencia de corte superior, frecuencia a partir de la pasada señal. Pasabanda, solamente segundo orden, para arriba. No puedo tener pasabanda de primer orden. ¿Por qué? Porque los filtros de primer orden tienen una sola frecuencia de corte. Y si yo necesito dos frecuencias de corte,
necesito sí o sí tener un pasabajos y un pasaltos, que me marquen dos frecuencias de corte, ¿sí? O algún circuito que haga una especie de respuesta de pasabajo y pasaltos a la vez, ¿sí? Lo que es seguro es que necesito por lo menos dos componentes reactivos. Esta es la respuesta ideal. La respuesta real de un pasabanda hace algo así. Tiene una banda de paso plana y después empieza a atenuar, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Donde este punto es el mismo para ambas, es simétrico. ¿Qué característica tiene un filtro pasabanda? Bueno, un filtro pasabanda tiene una frecuencia central, que la vamos a llamar F sub 0, y tiene un ancho de banda, W. F0, frecuencia de resonancia. W, ancho de banda. Y hay otro parámetro que se llama Q, que es igual a omega 0 sobre el ancho de banda. El Q es factor de selectividad. ¿Qué me dice el factor de selectividad? El factor de selectividad me va a decir cuán separado está la frecuencia de corte superior a la frecuencia de corte inferior. O sea, ajusta el ancho de banda, siempre respecto de la frecuencia central. Si se fijan, el ancho de banda, despejando de acá, me queda omega 0 sobre Q, donde omega 0 es 2pi F0, ¿no? O sea, omega 0 es 2pi por F0. Con lo cual, si yo aumento el filtro, o sea, hago que sea más selectivo el filtro, este ancho de banda se achica. ¿Y qué ventaja me da achicar el ancho de banda en un pasabanda? Bueno, achicar el ancho de banda en un pasabanda me permite justamente que si yo quisiese quedarme con esta frecuencia sola, de mi señal cuadrada, supónganse que yo tengo una señal cuadrada que tiene un valor de continua, con lo cual tiene un palito en continua, tiene un palito acá, en la frecuencia fundamental, uno un poquito más chico acá, uno un poquito más chico acá, ¿sí? Y yo quiero que mi espectro de salida sea este palito de acá, solo ese, ¿bien? Bueno, entonces, como tengo frecuencias a los costados, no me sirve poner un pasabajos o poner un pasaltos como filtro. Tengo que poner sí o sí un filtro pasabanda. Entonces, como tengo que poner un filtro pasabanda, tengo que ver cuál filtro, cuál selectivo tiene que ser ese filtro. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder eliminar esta frecuencia y esta frecuencia. Entonces, si yo pongo un filtro pasabanda que la respuesta hace algo así, un filtro poco selectivo, ¿sí? Donde tengo una frecuencia de corte acá y una frecuencia de corte acá, esta señal está en banda de paso, con lo cual la frecuencia de esta la tengo. Esta por ahí la atenué bastante, pero sigue estando en la misma amplitud.
Con lo cual, este filtro pasabanda, que tiene un Q bajo, poco selectivo, está muy abierto, no me está filtrando lo que yo quiero. Me está dejando pasar la que quiero, pero me deja pasar también un armónico por encima y un poco de la fundamental. Con lo cual, en el tiempo, yo no voy a ver una senoidal, que es lo que quiero obtener. Acuérdense que un palito solo es una senoidal. Si yo quiero un palito y pongo este filtro, en el tiempo veo algo muy raro que no va a ser una senoidal. Va a ser una suma de estas tres senos, con amplitudes considerables entre sí encima. Con lo cual va a ser algo totalmente distinto a una senoidal seguro. Entonces, si yo quiero esto, lo que necesito es un filtro que haga algo así. Venga de cero y vuelva a cero acá, con estas frecuencias de corte. Entonces, como este ancho de banda es mucho más chico que este ancho de banda, mi filtro es mucho más selectivo. O sea, se cierra mucho más rápido. ¿Qué tiene esto de complicado? Y tecnológicamente, los componentes, ¿sí? Los valores de los componentes, la forma que tengo que darle al circuito. Hacer que un filtro tenga una frecuencia central y un ancho de banda chico, o sea, una relación entre omega 0 y ancho de banda grande entre sí, o sea, hacer un Q muy grande, implica tecnológicamente que el filtro sea más complicado. Volvemos a lo mismo que decíamos antes del pasabajo. Depende siempre de la aplicación que yo le quiera dar. Si las frecuencias estas están muy separadas entre sí, el filtro puede ser menos selectivo y más fácil de hacer. Si las frecuencias estas están muy juntas y se empieza a complicar. Por eso es más fácil construir una señal senoidal a partir de una señal cuadrada, que están separados cada tres, o sea, de forma impar los múltiplos de frecuencia, que construirlo a partir de otra señal donde tenga un armónico ya al doble de la frecuencia fundamental, porque está más cerca para filtrar. Bien, pasabanda. Importante del pasabanda, segundo orden, porque necesito dos frecuencias de corte, ¿sí? Y el último que nos queda es el elimina banda, que si se quiere es como el negativo de este. Este deja pasar un rango de frecuencias. El otro, el elimina banda, deja pasar todas las frecuencias menos un rango. Entonces, ¿cómo va a ser la función de transferencia genérica? La función de transferencia genérica va a ser toda una frecuencia donde tengo señal y un rango de frecuencia donde no tengo señal. Esto es la respuesta ideal. Ojo que en el ideal se hace cero directamente, ¿sí? Entonces acá tengo frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior. Obviamente, como tengo un rango de frecuencia que no deja pasar, también tengo un ancho de banda, ¿sí? Esto de acá va a ser el BW y en el medio va a tener una frecuencia de resonancia. Va a ser igual que como vimos en el pasabanda. También tengo ancho de banda, tengo un factor de selectividad, tengo una frecuencia central de resonancia, ¿sí? Y la respuesta ideal hace, la respuesta real, perdón, hace algo así. También centrado en F0 con dos frecuencias de corte, ¿sí? Lo mismo que pasaba en el pasabanda, como tengo dos frecuencias de corte, tengo que tener un segundo orden como mínimo para el filtro. Bien, bueno, clasificación de filtros. Quiero cerrar este video mostrándoles una, una simulación en el Spice para que veamos un poquito esto de que dijimos en el video anterior del espectro y cómo actúa un filtro pasabajos
sobre esa señal cuadrada para quedarme con una señal senoidal. Bien, acá tenemos entonces un filtro pasabajo, ¿sí? Un RC, conectado a una señal cuadrada. La cuadrada le puse de -5 a 5 volts, o sea, sin nivel de continua, con un periodo de 1 milisegundo, con lo cual nos da un K de frecuencia y un duty del 50%, 0,5 mili. Pusimos un filtro RC que, si recordamos, la frecuencia de corte de ese filtro RC está, la función de transferencia nos quedaba que la omega de corte era igual a 1 sobre C por R, ¿sí? Con lo cual la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi C por R. Por ende, si mi resistencia vale un K8 y mi capacitor 100 nano, esto me queda 1 sobre 2pi por 1,8 K por 100 nanofaradios. Eso nos está dando más o menos en 884 Hz, ¿sí? La frecuencia de corte. Yo lo que hice fue poner la frecuencia de corte un poquito por debajo del kilohertz de la señal, porque como es un filtro de primer orden, quiero ver si puedo lograr eliminar los armónicos superiores, por más que atenúe un poco la frecuencia fundamental. Entonces, bueno, vamos a ir al Spice a ver qué pasa, ¿sí? Le hice una simulación transitoria. Lo que hice acá fue poner que arranque a partir de los 8 mili para comerme todo el primer tiempo de carga y descarga del capacitor. Y voy a simular dos periodos, ¿sí? Bien. Esta es mi señal de entrada, una cuadrada. Y mi señal de salida claramente no se parece mucho que digamos una senoidal, ¿verdad? Tengo ahí una exponencial creciente. Lo que me interesa que veamos es qué dice Fourier de esto. Bueno, este modo del Spice lo que hace es justamente mostrarme la transformada de Fourier. Vamos a ver primero el espectro de una cuadrada, lo que veíamos en el video anterior. Lo voy a mostrar en escala lineal. Y acá tienen lo que les decía, ¿ven? De los palitos. Fíjense, en 1 kHz tengo la frecuencia fundamental. Después no tengo nada. En casi 3 kHz tengo la siguiente componente. En 5, en 7 y así sucesivamente. Ven que se van haciendo cada vez más chicos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué hizo nuestro filtro. Entonces vamos a agregar otro panel de gráfico. Voy a poner la BI acá arriba. Y acá voy a poner la BO. Fíjense lo que hizo el filtro. Se quedó con la fundamental, obviamente. Miren la amplitud de la primera armónica en 3K. Ya estamos casi en 0,3 volt, ¿no? Y este está en 1,5, o sea, la mató bastante. Y fíjense todo este rango de frecuencias, que ya no lo veo a la salida, prácticamente, ¿sí? Ahora, efecto de que todavía estas siguen estando, es que yo en el tiempo no veo una senoidal pura. Lo que veo es una especie de exponencial creciente y decreciente, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué pasa si yo aumento el orden del filtro. Lo voy a llevar a un filtro del orden 2 o del orden 3 para que vean cómo se ve afectado esa respuesta en frecuencia. Bien, acá lo que hice fue usar el truco ese que les comenté antes de replicar el filtro separándolo por buffer, ¿sí? Con lo cual, si yo mido acá, tengo un filtro de primer orden. Si mido acá, tengo un filtro de segundo orden. Y si mido acá, tengo un filtro de tercer orden, ¿sí? Acá tenemos la misma cuadrada y ven que ahora tengo una señal
senoidal a la salida en BO. Que si yo toco para ver la señal de BO2 de segundo orden, ¿ven? Todavía parece un poco más triangular, por decirlo de manera. No es una senoidal pura. Obviamente, acá hay otro efecto que no estamos viendo, que es el del desfasaje, ¿sí? Acuérdense que el filtro tiene una transferencia compleja y que esa transferencia compleja tiene módulo y fase. Por eso es que veo que esta señal está un poco más corrida que esta y que esta señal también, la cuadrada, está corrida respecto a todas las demás. Es el desfasaje que me está metiendo el filtro por aumentar el orden, ¿sí? Y por último, para cerrar el video, si no se hace tan largo, quiero mostrarles cómo me da la función FFT de esto. Vamos a agregar las tres señales, la BI, BO final, BO1, BO2. Le voy a pedir primero que me muestre BI. No la quiero en dB, la quiero en escala lineal. Así vemos los palitos como habíamos visto la otra vez. Bueno, acá voy a agregar la salida que habíamos visto antes. Y acá voy a agregar la salida BO final. Fíjense lo siguiente. ¿Ven? O sea, la BO1 es la que habíamos visto antes, filtro de primer orden. Todavía teníamos, ¿ven? Segundo y tercer armónico. Segundo, tercer armónico tenían un peso. El cuarto ya todavía seguía estando, pero hasta ahí nomás. Después ya no había más nada. Le voy a cambiar el color a esta para que se vea un poquito más. Y fíjense, en este filtro, que es el de tercer orden, si bien la fundamental está atenuada, porque bueno, tengo 1,3 volt, en realidad en vez de tener 4,5 que es la original, el segundo armónico ya prácticamente no tiene amplitud. Vamos a poner el cursor acá. En 3K tengo 32 milivolts. Con lo cual ese seno no está. ¿Sí? No afecta. 32 milivolts contra 1,3 volt en la suma no me va a cambiar nada. Por eso, en el tiempo, la señal de salida ven que se ve prácticamente una senoidal perfecta. ¿Sí? Que oscila con un palo pico de 1,88 volt. ¿Sí? Acá está este pico de 1,25 más los milivolts que todavía me quedan dando vuelta desde acá. ¿Sí? Y algún armónico que no llegamos a ver. ¿Ven? Acá estamos en 1,29, está bien, 1,3 volt más o menos. Es el pico que tiene la señal senoidal, ¿sí? Bueno, quería mostrarles esto para que tengan una visión más gráfica por ahí, me parece, de lo que hace, por ejemplo, un filtro pasabajo y por qué cambia el tema de agregar órdenes al filtro, ¿sí? Si yo agrego orden al filtro, recuerden que lo que estoy haciendo es que esta pendiente del filtro se haga más abrupta. El filtro pasabajo tiene una transferencia así. Y de esa manera yo logro eh, poder eliminar más los armónicos siguientes. Bueno, ya me extendí bastante por esta vez. Pero espero que les sirva, que les haya quedado un poquito más claro la respuesta de un filtro, en este caso pasabajos. Y, y nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo.